Buenos días, nosotros somos el equipo de enfermedades cardiovasculares conformado por Zuno Badilla Alejandro, López Vélez Lupita, Grijalva Araceli y Ruiz Piri Naomi. ¿Qué son las enfermedades cardiovasculares? Las enfermedades cardiovasculares son un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos. Estas enfermedades son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más personas por estas enfermedades que por cualquier otra causa. Estas son obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro. La causa más frecuente es la formación de depósitos de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón o el cerebro. Los accidentes vasculares cerebrales también pueden deberse a hemorragias de los vasos cerebrales o coágulos de sangre. Los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares suelen tener su causa en la presencia de una combinación de factores de riesgo, tales como el tabaquismo, las dietas malsanas y la obesidad, la inactividad física, el consumo nocivo de alcohol, la hipertensión arterial y la diabetes. ¿Cuáles son los síntomas comunes de las enfermedades cardiovasculares? Su primera manifestación puede ser un ataque al corazón o un evento vascular cerebral. Los síntomas al ataque del corazón consisten en dolor o molestias en el pecho, dolor o molestias en los brazos, hombro izquierdo, mandíbula o espalda. Como además puede haber dificultad para respirar, náuseas o vómitos. Y el síntoma más común del accidente vascular cerebral es la pérdida súbita, generalmente unilateral, de fuerza muscular en los brazos, piernas o cara. Otros síntomas consisten en confusión, dificultad para hablar o comprender lo que se dice, problemas visuales, dolor de cabeza intensa de causa desconocida, etc. Algunos ejemplos serían la cardiopatía coronaria, que es la enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el músculo cardíaco, las enfermedades cerebrovasculares, que es la enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro, las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares, que son coágulos de sangre en las venas de las piernas que pueden desprenderse y alojarse en los vasos del corazón y los pulmones. Hoy día yo voy a hablarles sobre la hipertensión arterial. La presión arterial es una medición de fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea la sangre al cuerpo. La hipertensión, término que se utiliza para describir la presión arterial alta. Las lecturas de la presión arterial generalmente se dan en dos números. El número superior se denomina como presión arterial sistólica y el número inferior se llama presión arterial diastólica. Por ejemplo, 120/80 escrito como 120/80 milímetros de mercurio. Ambos números pueden ser demasiado altos. Nota, algo muy importante. Estas cantidades solamente aplican a personas que están tomando medicinas para controlar la presión arterial y que están enfermas. Una presión arterial normal es cuando la presión arterial es menor de 120 a 180 milímetros de mercurio, la mayoría de veces, claro. Una presión arterial alta, la presión es cuando la presión arterial es de 140/90 milímetros de mercurio y la mayoría de veces es un poco más alta. Pero si los valores de la presión arterial son de 120/80 pero no alcanzan los 140/90, es denominada prehipertensión, así como la prediabetes, pero aquí es la prehipertensión. Causas. Bueno, una de los muchos factores que pueden afectar la presión arterial incluso pues son la cantidad de sal y el agua que uno tiene en el cuerpo, el estado de los riñones, sistema nervioso y los vasos sanguíneos. Algo muy importante, los niveles de hormonas. Es más propenso a que te digan que la presión arterial es demasiado alta a medida que vas envejeciendo. Esto se debe a que los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos con la edad. Cuando esto sucede, la presión arterial se eleva, la hipertensión arterial aumenta la probabilidad de sufrir un accidente. Los accidentes más frecuentes pueden ser el cerebrovascular, el ataque cardíaco, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal o la muerte prematura. ¿Usted tiene riesgo más alto de sufrir una hipertensión arterial? Sí. ¿Eres afroamericano? ¿Eres obeso? ¿Con frecuencia estás ansioso y estresado? ¿Se toma demasiado alcohol?
un trago para las mujeres y 2 tragos para los hombres. Consumes demasiada sal, tienes antecedentes familiares con hipertensión arterial, tienes diabetes, eres un fumador. Esas son una de las causas. Debido a que no hay un síntoma en específico, puedes sufrir una cardiopatía en cualquier momento. Los problemas renales sin saber que tienes una hipertensión arterial. La hipertensión maligna es una forma peligrosa de la presión arterial muy alta. Aquí sí podemos denominar algunos síntomas. Incluyen confusión, dolor de cabeza fuerte, náuseas, vómitos y sangrado nasal. Vamos a hablar sobre el infarto al miocardio. ¿Qué es un infarto? Pues nada más y nada menos que es la necrosis o la muerte de células de un órgano o parte del riego sanguíneo, la falta de un riego sanguíneo debido a la obstrucción de lo que es la estrechez de la vena o de la arteria o la estenosis. Comúnmente llevamos el infarto al miocardio agudo, que es un músculo cardíaco que puede ocurrir en cualquier órgano. ¿Cómo se produce un infarto agudo? Las arterias coronarias se estrechan, el oxígeno no llega al miocardio, el miocardio ya no es lo suficiente fuerte para recibir el oxígeno y poder seguir produciendo lo que es una energía para poder moverse. Mueren las células del tejido, no recibe sangre el tejido y se necrosa. ¿Por qué se produce un infarto agudo al miocardio? Las arterias coronarias se pueden estrechar por distintas causas. Las más comunes son el coágulo de sangre y de las arterias, depósito e infiltración de grasas en las paredes de las arterias que se van produciendo progresivamente, facilitando por factores de riesgo que se señalamos a continuación, que vienen siendo los riesgos que pueden ocasionar obstrucción en las arterias coronarias, viene siendo la hipertensión, colesterol alto, tabaco, obesidad, eres sedentario, edad avanzada. Síntomas del infarto. En la mayoría de las ocasiones nos presentan todos los síntomas, sin una combinación variable en algunos de ellos. Habitualmente el dolor es de peso en la zona del esternón, que se va modificando con los movimientos y con la respiración es bastante intenso. En ocasiones se irradia hacia la mandíbula, el cuello, la espalda, brazo izquierdo o en algunos de los casos el brazo derecho. Se puede asociar como un sudor frío y con mareo. Otras veces se manifiesta con un dolor en la parte alta del abdomen, dificultad para respirar y algunas ganas de vomitar. Y por supuesto la pérdida de conocimiento. Efectos sobre la actividad física. La actividad física es efectiva en el control y la prevención de la hipertensión arterial. Sus efectos hemodinámicos son naturalmente favorables a la función cardiovascular. Algunos efectos serían mejora del funcionamiento del corazón, reducción de las cifras tensionales tras la práctica de ejercicio físico adecuado, disminución de las RPT por el efecto vasodilatador del ejercicio, control del peso corporal y reducción de la grasa corporal, mejora de la sensibilidad a la insulina, contribuyendo en el control de los niveles de glucosa. En esta gráfica vemos la comparación de la presión arterial entre personas con diferentes niveles de actividad física regular. Con gris vemos lo que es la diastólica de las personas más activas, que es un 69/130 sistólica, y de blanco las personas menos activas, 77 diastólica sobre 135 sistólica. Las recomendaciones terapéuticas. Estas recomendaciones ayudan a reducir sus cifras tensionales a valores cercanos a la normalidad, pero que también podrían servir para personas normales que deseen prevenir la aparición de la hipertensión, así como el ejercicio regular con las siguientes características. Duración. Empezar con sesiones de 15 minutos que gradualmente se pueden ir alargando hasta alcanzar al menos 30 minutos. La frecuencia debe ser de 4 a 5 veces por semana, de ser posible diariamente. Intensidad. Debe ser moderada, es decir, cercana a un 50-60% de la capacidad máxima del individuo. El tipo debe ser aeróbico, actividades como caminar, trotar, nadar, bailar, montar en bicicleta, gimnasia rítmica, patinar, etc. Otras sería acompañar este programa con un plan de alimentación saludable, así como revisar su peso corporal regularmente. Como precaución, no se recomiendan los ejercicios de fuerza y los aparatos de gimnasia que demandan grandes esfuerzos, especialmente de los brazos, e incluso deben ser evitados, especialmente por quienes tienen cifras de presión muy altas o sufren padecimientos cardíacos. Ahora vamos a hablar de los efectos sobre la actividad física.
Los cardiólogos aconsejan el ejercicio físico a pacientes que han sufrido un infarto, todo dependiendo de qué tan grave haya sido dicho infarto y de la fuerza con la que siga trabajando el corazón actualmente. Según la Fundación Española del Corazón, si su corazón después del infarto tiene abiertas todas las arterias, no existe contraindicación para la realización del ejercicio, más sin embargo existen las precauciones y contraindicaciones, todo dependiendo del nivel de gravedad del evento que se haya presentado. Las recomendaciones terapéuticas son el ejercicio físico ante enfermedades del corazón, que es más empleado como medida de prevención primaria por los beneficios que aporta. El ejercicio ideal es el de tipo aeróbico, ya que este tipo de actividades logra que se movilicen grupos musculares con poco esfuerzo. Por otra parte, el ejercicio estático o anaeróbico no es tan recomendable por tener menos efectos positivos para el corazón y puede resultar peligroso si no se hace de forma controlada, ya que es de mayor esfuerzo. La mejor opción tras un infarto es acudir a un programa de rehabilitación cardíaca que incluye el ejercicio físico, la psicoterapia y la reincorporación a sus actividades de la vida diaria. Todo esto debe de ser progresivo y de realizarse bajo supervisión médica, adaptando las posibilidades de cada persona. El programa multidisciplinario proporcionará asistencia mediante el cual el paciente con enfermedad cardíaca aprenderá a controlar los factores de riesgo y se someterá a un entrenamiento físico y psicológico específico para volver a llevar una vida normal. Los pacientes que siguen este tipo de rehabilitación reducen entre un 20 y 30% la mortalidad por enfermedad cardíaca. Lo ideal es empezar con media hora diaria de ejercicio moderado, como puede ser el caminar, y evitar las actividades competitivas. Las indicaciones es que los pacientes cardíacos deberán descansar antes de comenzar a sentirse fatigados para evitar el trabajo excesivo cardíaco, evitar el sedentarismo y caminar a diario por lo menos 30 minutos y realizar ejercicios isométricos o de resistencia leve. La Organización Mundial de la Salud calcula que en 2030 morirán cerca de 23.3 millones de personas por enfermedad cardiovascular, en especial por cardiopatías y accidentes cerebrovasculares, y se prevé que sigan siendo la principal causa de muerte. La rehabilitación cardíaca en pacientes de bajo riesgo tras un infarto al miocardio da lugar a descensos significativos en la mortalidad y en la incidencia de nuevos eventos a largo plazo para su tratamiento o control. Es indispensable también acudir al equipo multidisciplinario correspondiente y hacer pequeños cambios en la vida cotidiana de ser lo necesario, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y de disminuir la mortalidad.